Buenas tardes, iniciamos con el momento 2, sepsis. Vamos a ver definiciones, criterios y fases, cambios fisiológicos, intervención nutricional. ¿Qué es la sepsis? La sepsis es una abrumadora respuesta inmunitaria a una infección bacteriana, presentando numerosas anormalidades fisiopatológicas, patológicas y bioquímicas, donde implica una situación clínico-metabólica que eleva los riesgos de mortalidad para el paciente críticamente enfermo, pues puede desembocar en la falla múltiple de órganos, lo que obligaría a nuevas, intensas y agresivas acciones terapéuticas con tal de preservar la vida del enfermo o paciente. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es una entidad clínica secundaria a una patología subyacente, la cual debe ser identificada para instituir el tratamiento adecuado, donde los signos clínicos y de laboratorio de inflamación sistémica incluyen cambios en la temperatura corporal, taquicardia, leucocitosis o alteraciones en el ritmo respiratorio, y se presenta de igual forma en pacientes con un proceso infeccioso subyacente que en problemas sin una base que luego en problemas donde no hay problemas de este tipo también se presenta y hay una base infecciosa. Las definiciones y vamos con criterios de base. Menciona 10 criterios, tanto clínicos como de laboratorio, para diagnosticar sepsis. Variables generales: fiebre, temperatura corporal, hipotermia, temperatura corporal también, frecuencia cardíaca, taquipnea, alteraciones del estado mental, edema significativo o balance positivo de fluidos, hiperglucemias, variables inflamatorias, leucocitosis, leucopenia, conteo de glóbulos blancos, proteína C reactiva, procalcitonina plasmática, variables hemodinámicas, hipotensión arterial, el índice cardíaco, variables de disfunción de órganos, hipoxemia arterial, oliguria aguda, ausencia de ruidos hidroaéreos, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia, incremento de creatinina, alteraciones de la coagulación, las variables de perfusión tisular, hiperlactatemia, disminución del relleno capilar. Menciona 2 fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada uno de ellos. La fase EBB, también denominada como fase hipometabolismo o choque, se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular, hipometabolismo. La fase EBB se deben a las intensas actividades simpáticas que ocasiona caída del gasto cardíaco y con ello disminución
del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal. Todo ello asociado a un aumento de la concentración sanguínea de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. La fase flow, reconocida como fase de hipermetabolismo, se desarrolla en el periodo post-reanimación luego de alcanzar la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Existe un aumento del gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y respiración, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También se observa un estado de hipermetabolismo por el aumento del gasto energético y con ello del consumo de oxígeno y producción de CO2. Se ha reportado que el gasto energético alcanza un pico entre los días 3 y 4 para después disminuir progresivamente, pero los valores del mismo persisten elevados sobre los niveles basales hasta el 10º día aproximadamente. Cambios fisiopatológicos. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético suele incrementarse entre 1.5 a 2 veces sobre los propios del estado basal del individuo, pero suele observarse aumento mayor en dependencia del tipo y la agresividad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Durante la falla orgánica múltiple se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, con lo consiguiente se provoca acidosis metabólica y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. A su vez, el aporte de oxígeno por las proteínas inhibidas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea y con ello la elevación de los valores de la misma en la sangre del paciente, agravando la desregulación del medio interno y añadiendo el riesgo de una encefalopatía hepatoamoníaca. En lo que toca al metabolismo graso, durante la falla múltiple orgánica se observa una disminución tanto de la captación hepática como la oxidación de las grasas, lo que conduce tanto a la disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos, desarrollando hipertrigliceridemia. Asimismo, se reduce la tasa de cetogénesis. Paradójicamente, la lipogénesis se incrementa, lo que se traslada al aumento del cociente respiratorio. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Depresión de la gluconeogénesis hepática, hipoglucemia, aumento de la concentración sanguínea de ácido láctico, acidosis metabólica, disminución del hígado para sintetizar proteínas, disminuye el aporte de oxígeno, incrementa la producción hepática de urea, elevación de los valores de urea en la sangre, desregularización del medio interno, encefalopatía hepatoamoníaca, disminución de la captación hepática, oxidación de grasas,
disminución de aclaramiento sérico de triglicéridos, hipertrigliceridemia, reducción de la tasa de cetogénesis, incremento de la lipogénesis, aumento del cociente respiratorio. Nutricional. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Preservar la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana, así como la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, la disminución de la duración de la ventilación mecánica y los días de internamiento en la unidad de terapia intensiva y hospitalización. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de iniciar en la sepsis? La implementación temprana de la nutrición enteral en primera instancia es preservar la integridad de las mucosas intestinales y de esta manera prevenir la translocación bacteriana, así como mantener estable el metabolismo y evitar complicaciones infecciosas y el evento desencadenante de la disfunción orgánica. La nutrición enteral se debe iniciar precozmente dentro de las primeras 24 a 48 horas de diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? La intolerancia intestinal causante de distensión abdominal, vómito, síntomas de detección temprana de una isquemia intestinal subclínica. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál y justificar cuál es la respuesta o por qué la respuesta? Nutrición completa, ya que contribuye a la recuperación de muchos pacientes con estas condiciones. Los resultados serán positivos si desde el ingreso del paciente se logra un buen control de estabilización y resucitación para poder iniciar una alimentación parenteral, la cual tiene como objetivo disminuir la inflamación, estabilizar el metabolismo y la homeostasis. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? La función de la nutrición parenteral es la modulación de la respuesta inmunoinflamatoria y consecuentemente a la reducción de infecciones en el paciente, aunado a la incorporación de nutrientes como apoyo. Se le colocaría arginina, omega 3, antioxidantes, EPA, glutamina y en consecuencia esto es para ayudar a la respuesta inmunitaria y se le daría una nutrición parenteral inmunomoduladora. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? El porcentaje diario de carbohidratos sería el 70%, gramos por kilogramo por día, de 5 a 6 gramos por kilogramo día. Lípidos, 30%, de 1 a 2 gramos por kilogramo día. Proteínas, del 20 al 25%, de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo día. Gracias. Término del momento 2.